Hola, hola, un saludo muy especial. Bienvenidos a Sinergia Informativo, programa hecho para personas informadas, inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Información política y administrativa que es de interés general. A todos nos tiene que interesar lo político. ¿Por qué? Porque tiene que ver con absolutamente todo, hasta con el aire que respiramos. Por eso, aquí la información política y administrativa, o sea, la visión de lo público, de la satisfacción de necesidades y la solución de problemas de los colombianos, de los habitantes de cada departamento y de cada municipio y distrito, pues obviamente tiene que ser de interés. Hoy hemos invitado al representante de la Cámara por el Partido Centro Democrático, Hernán Cadavid, a quien primero le damos la bienvenida al representante a Sinergia Informativa. Roger, muchas gracias por el espacio que nos permiten en su programa muy acreditado para la opinión política y ciudadana de Antioquia. Muchas gracias por invitarme. No, señor, gracias a usted por aceptar la invitación. Bueno, vamos de una vez. Ustedes, los miembros del Congreso de la República por la bancada o de la bancada del Partido Centro Democrático, han enviado una carta a la opinión pública y a la comunidad internacional, que la vamos a ver aquí inmediatamente para que ustedes la conozcan. Una carta que es mediante la cual llaman la atención de los colombianos y de la comunidad internacional, porque su preocupación es profunda a propósito, dicen ustedes, del alarmante plan contra el expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, que implica, dicen ustedes, graves amenazas a sus derechos. Demandan o exigen de la comunidad internacional, de los organismos internacionales, medidas cautelares para su protección. Ahí estamos viendo la carta y acabamos de ver algunas de las firmas. No la vamos pues a leer aquí porque para eso hemos invitado a Hernán Cadavid, quien es uno de los que firman de la bancada del Congreso de la República del Partido Centro Democrático. ¿Qué es lo que ustedes están viendo preocupante, el representante de la Cámara, Hernán Cadavid? Roger, aquí hay un hecho que hay que poner en contexto y es el retorno de varios de los miembros extraditados de la antigua cúpula de las Autodefensas Unidas de Colombia. Recordará un sector del país que en el año 2008 ellos lograron hacer una negociación de paz con el gobierno de la época del presidente Álvaro Uribe y varios de los miembros de esa cúpula incumplieron los compromisos y la consecuencia fue que se extraditaran a los Estados Unidos. Primer tema que hay que mencionar es que no se extraditó la verdad, como en muchas ocasiones malinformadamente se quiere decir, sino que ese acuerdo permitió que ellos pudieran seguir colaborando con la justicia colombiana. Tan es así que otorgaron más de 1.400 horas de videoconferencia en audiencias de justicia y paz. Pero muy rápidamente decir esto, el retorno de Mancuso no preocupa por lo que diga o deje de decir. Lleva 16 años diciendo todo lo que ha querido. Preocupa es porque lo traen para utilizarlo de una manera forzada en la opinión política y pública del país, en la medida que es al único ex paramilitar que le han permitido una garantía como la que le están otorgando. No es el único que ha regresado, son muchos más, pero al gobierno y a la JEP solamente le interesa la utilización política de Mancuso y por eso hacemos esa advertencia en esta carta, porque no puede ser que ahora, Roger, sea Mancuso el faro de la verdad y el pedestal ético de los colombianos. Pero entonces, representante, es a propósito de lo que pueda decir Salvatore Mancuso. Eso es lo que a usted le preocupa, porque ustedes plantean en la carta, pues, que entre otras, lo que puede traer son muchas falacias. Hablan esta denuncia parte, entre otros motivos, de la llegada, como usted lo acaba de explicar, a Colombia, del que llaman ustedes en la carta reconocido criminal de lesa humanidad Salvatore Mancuso, traído a expensas de la JEP. Entonces, ¿ustedes creen que venga? Lo que les preocupa es lo que pueda decir. Roger, lo ha dicho todo los últimos 16 años. Como lo comentábamos hace unos segundos, ellos siempre tuvieron la posibilidad de hablar. Tan es así que varios de los miembros cercanos al gobierno actual lo visitaban en las cárceles de los Estados Unidos. La difunta senadora Piedad Córdoba, Iván Cepeda, Danilo Rueda, excomisionado de paz, Iván Velázquez, actual ministro de Defensa. Todos esos nombres circularon y desfilaron por esas cárceles de Estados Unidos tratando de hallar un testimonio que nunca pudieron encontrar. Lo que preocupa no es lo que diga, sino la veracidad y la posibilidad de contrastar lo que en adelante quiera manifestar. Porque como él no va a estar en el marco de un proceso judicial,
Entonces ya, Mancuso mañana se le ocurre decir que Roger Vélez o Hernán Cadavid o Pedro Pérez hizo lo uno o lo otro y todos los ciudadanos tendrán que aceptar que lo que él acaba de manifestar es cierto. Eso es lo que no mm, podría suceder. Y como él tiene el ya, incentivo, Roger, jurídico de venir a no cumplir la pena, como si la están cumpliendo otros paramilitares que estuvieron con él en la cárcel. Jorge sí, 40, señor. que es un comandante paramilitar, regresó y fue directamente a la cárcel de Picaleña. Allá está pagando la condena. Mancuso regresó y lo ensalzan como gestor de paz y como nuevo faro de la verdad colombiana. Ahí es donde nosotros decimos hay que poner mucho cuidado sobre lo que ahí sucede. Representante Hernán Cadavid, usted como abogado me ayuda. Sana crítica del testimonio. Ustedes, esa es una expresión o un principio que para mí ha sido fundamental tener en claro, como periodista y como abogado también, porque es que uno debe tener claridad de quién viene el testimonio, a quién se le acepta el testimonio. Entonces, por eso empleo, pues, para nuestros televidentes e internautas la expresión sana crítica del testimonio que se debe tener en cuenta en este tipo de relaciones entre justicia y delincuentes o como ustedes dicen criminales de lesa humanidad. Claro, Roger, pero además uno de los aspectos más preocupantes es que aquí no va a haber capacidad o posibilidad procesal de controversia. Es que Ujú, él va a estar protegido por una figura excepcionalísima que es gestor de paz, que lo que hace es suspender la ejecución de las penas que tiene pendientes en el país. Es que él ya, cumplió en Estados Unidos una pena por extradición, pero tendría que haber llegado a Colombia a resolver miles de crímenes por los cuales es responsable y hoy no tiene beneficio. ¿Quién le va a entregar mm, el beneficio? El gobierno de Petro. ¿Quién lo va a cubrir con el beneficio? La JEP. Pero como se lo decía ahorita a manera de ejemplo, si el señor mañana sale a un medio de comunicación, usted lo entrevista, Roger, y aquí en su sí, programa dice, es que el señor Hernán Cadavid o Pedro Pérez o X o Y es un criminal y me financió en las autodefensas. Hay posibilidad de contrastar eso, de sí, verificarlo. Entonces, lo que él diga termina siendo la verdad escrita en Colombia. Ese es el gran problema, que han traído una ya, persona que trae una sed de venganza, de cobrarle a quienes lo extraditaron y de cobrarle a quienes ellos consideran fue las responsables de haber terminado sus beneficios. Y fue así, pero hay un tema muy rápido por precisar. No fue solamente Mancuso el extraditado, fueron 8 ajá, cabecillas de las autodefensas más. Unos se quedaron en Estados Unidos, otros han regresado a Colombia, pero el único con beneficios, Mancuso. perfecto. Estamos hablando con Hernán Cadavid, el representante de la Cámara por el Partido Centro Democrático. Hagamos un corte y ya regresamos. Estamos conversando con Hernán Cadavid, el representante de la Cámara, y él es uno de los miembros de la bancada del Partido Centro Democrático del Congreso de la República, que han enviado una carta a los colombianos y a la comunidad internacional planteando su preocupación por la llegada de Salvatore Mancuso y el presidente Uribe Vélez, y ya se nos ha explicado las razones Hernán Cadavid en nuestro primer bloque informativo. Vamos a escuchar primero, antes de volver con él, con Hernán Cadavid, al expresidente Álvaro Uribe Vélez haciendo su planteamiento aquí en Sinergia Informativa. Mancuso, otros exparamilitares, la JEP. De Mancuso nada me aterra cuando pienso que se cambió autodefensa por asesinato y desaforo de dinero. Hubo jactancia de control territorial y de órganos del Estado ante el silencio de muchos de sus voceros. Entonces, ¿por qué extrañarse de su alianza con los enemigos de la víspera para vengar la autoridad que no pudo someter? Otros exparamilitares. Nadie discute que el presidente de la República tiene la facultad de nombrar gestores de paz que salen de la cárcel a cumplir su tarea. Los nombré del ELN, llevaban más de 20 años presos. Después protesté porque sin causa justa lo revocaron. Que Mancuso sea gestor de paz, para algunos conviene y para otros no. Las razones tienen más intención de amenaza política que de paz.
pero la discriminación es inexplicable. Hay paramilitares que fueron extraditados, tuvieron muchos años de cárcel en los Estados Unidos, regresaron y continúan presos en Colombia. Tenemos ejemplos como Rodrigo Tovar, conocido como Jorge 40, o Carlos Jiménez, a quien se le conoce como Macaco. ¿Qué tienen que decir para que los nombren gestores de paz? Deben acusarme. No los conozco, ni un saludo me he cruzado, como en varias ocasiones lo hice con Mancuso. Conversé una vez con el congresista Jorge Tovar, quien participó con mi señora en los diálogos de la Procuraduría. Es hijo de Jorge 40. Ya que dieron el paso con Mancuso, no hay razón para que a estos se lo nieguen. En la JEP forzaron el argumento de que Mancuso era el contacto, la bisagra con el ejército para incluirlo en los beneficios de esta jurisdicción. El abuso mínimo de la JEP es la publicidad de declaraciones de Mancuso, no corroboradas, que afectan el derecho fundamental de la honra de muchas personas. Y ahí me cuento. Bueno, representante Hernán Cadavid, pues esa es la esencia, pero habla de la discriminación. Solamente un gestor de paz, cuando todos tendrían derecho a ser gestor de paz. Exactamente, Roger, porque si el criterio fuera reivindicar víctimas, como ellos han dicho, ay, es que acaso Jorge 40 no dejó víctimas en la región Caribe colombiana, esperando verdad, porque ese no les interesa. Esa es la pregunta y ese es el planteamiento. Ay, es que acaso Muy bien. Macaco no dejó víctimas en el Bajo Cauca antioqueño, en la sabana cordobesa, porque ese no. Y tantos otros, HH, y entonces el Tuzo Sierra que quedó en Estados Unidos y tantos otros más. ¿Por qué esos no son sujetos de ser gestores de paz por parte del gobierno o considerarse los llamados hombres bisagra? Que además quiero decirle, Roger, porque usted es un hombre muy juicioso desde el punto de vista periodista y jurídico, en el sentido que esa expresión de hombre bisagra no existe dentro de la legislación que desarrolló la JEP. Eso no es una figura que exista dentro de el desarrollo normativo que incorporó el Acuerdo de La Habana. Eso es una invención de última hora reforzada por parte de unos miembros de la JEP que se inventaron esa figura y dice, usted me sirve, como era el vínculo entre la fuerza pública y esto, pues yo me le invento esta condición, excepcionalmente, a nadie más puedo recibir, ¿no? Entonces el único que operaba así, si eso fuera así, era Mancuso. Ahí están las preguntas y por qué la inquietud que tenemos un sector del país sobre el tratamiento del uso político que le van a dar a esos testimonios. Bueno, entonces yo imagino que esto se suma, de cambio de tema rápidamente, para agradeciéndole muchísimo siempre su deferencia con nosotros, representante Hernán Cadavid. Esto se suma a también las inquietudes que ustedes tienen frente al alto gobierno y sus reformas. De ahí que se esté planteando o se esté invitando a una gran marcha este 6 de marzo. Pues aprovechemos y nos habla sobre esa marcha y su invitación. Pues Roger, es una expresión cívica y ciudadana. Nosotros no somos convocantes como partido político o miembros del Centro Democrático. Participamos y contribuimos, pero ha sido una expresión ciudadana, no partidista. Y en ese sentido pensamos que hay unos sectores del país que tienen una tremenda preocupación con la inminencia de unas reformas como la de la salud o la laboral o la pensional u otras que vienen, que además va a llegar la reforma a los servicios públicos, que tienen todo un criterio estatizante de la visión del Estado colombiano, del gobierno, y pues por supuesto que el sistema de salud de nuestro país está al borde del colapso. El gobierno se ha negado a incorporar la UPC, que es ese monto que le debe entregar el gobierno nacional a la CPS para la atención en salud de cada colombiano. Vienen haciendo una actuación amenazante de intervenciones injustificadas, como pasó con nuestra EPS pública, que es propiedad de la alcaldía de Medellín, de la gobernación de Antioquia y con fama Sabia Salud. La intervinieron cuando apenas estaba en plan de mejoramiento y ahora la van a utilizar para implementar la reforma del gobierno Petro sin que haya sido aprobada en el Congreso. Todos estos factores, sumados a esos recientes nombramientos de personas que tienen cero capacidad para administrar más de 15 billones de pesos, como es Gustavo Bolívar en el DPS y compañía, pues nos motivan a nosotros a adelantar una protesta
pacífica, masiva, ciudadana en las calles, porque estas discusiones, Roger, no se pueden quedar solamente en los salones del Congreso. Protesta que se llevará a cabo este 6 de marzo en las principales ciudades del país. Hernán Cadavid, representante de la Cámara por el Partido Centro Democrático, gracias por estar con nosotros. Absolutamente claro lo que nos ha planteado el día de hoy. Pues como usted ya lo sabe, lo seguiremos molestando con tal de llevarles información y ayudarles a entender lo que pasa en el país a nuestros televidentes e internautas. Muchas gracias. Roger, al contrario, no es molestia, es una gran oportunidad que usted nos permite de llegar a su audiencia y gracias a usted por esta posibilidad. Aquí estaremos siempre que nos necesite. Muchas gracias a ustedes. Hernán Cadavid, representante de la Cámara, Partido Centro Democrático. Corte para mensajes, ya regresamos. Y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, ha presentado en la mañana de este lunes 4 de marzo lo que ha denominado 501 hallazgos de presuntas acciones corruptas en el gobierno anterior, en el de Daniel Quintero. Pues veamos la presentación que le hace Federico Gutiérrez a estos 501 hallazgos. Son 501 hallazgos solo al día de hoy. Y los folios que están acá abajo solo corresponden a las pruebas de algunos de ellos. Todavía no están acá las denuncias alrededor de EPM, de empresas varias donde dejaron una situación delicada y gravísima en torno a la recolección y disposición final de residuos sólidos en Pradera, Afinia, Ruta N, Metrosalud, Hospital General, Hospital Consejo de Medellín, ni están muchas otras que presentan también graves irregularidades. Y en su presentación dijo Federico Gutiérrez siempre que se constituían como víctimas. ¿Para qué, alcalde? Mi responsabilidad es poner en conocimiento de los entes de control y la ciudadanía los hallazgos con incidencia disciplinaria, penal y fiscal, para que sean ellos quienes determinen si en efecto hay faltas o delitos. Todos los hallazgos son igualmente importantes, pero hoy vamos a dar detalles solo de algunos de ellos. En la mayoría nos constituimos como víctimas desde la alcaldía, lo que nos permitirá asistir a las audiencias, ser notificados de todas las actuaciones y eventualmente ser indemnizados por perjuicios. Usted dice que solo algunos de los 501 hallazgos, entonces uno de ellos es computadores futuro. ¿De qué se trata? Se aplicaron técnicas de auditoría forense en muchos de los casos que presentamos a continuación. Empecemos entonces con el primero. Lo que hemos llamado computadores sin futuro. El programa bandera de la administración 2020-2023 fue presuntamente fraudulento y lleno de irregularidades. Modificaciones en las especificaciones técnicas del producto después de ser adjudicado. Presunta celebración indebida de contratos. Presunto favorecimiento a una empresa oferente, presuntos sobrecostos por cerca de 38.000 millones y no menos grave, un presunto peculado en favor a terceros. Durante el proceso se evidenció que la empresa oferente, que era la primera opción, no iba a poder cumplir con el precio que había ofrecido, pues estaba muy por debajo del precio del mercado. Esta empresa, consciente de esta realidad, decide retirarse del proceso. El contrato se adjudica al segundo oferente y de acuerdo a la norma contractual debía ser requerido para que explicara cómo justificaba su precio. Esto no se evidencia en el expediente contractual, razón por la cual podríamos estar frente a una presunta celebración indebida de contratos. Además, una vez celebrado el contrato, por medio de la interventoría, se acepta modificar las condiciones sobre las cuales se hizo el proceso contractual, hecho abiertamente ilegal que podría configurar una indebida celebración de contratos y favorecimiento a un tercero. El segundo caso presentado fue el de presupuesto participativo. Entre las irregularidades y presuntos hechos de corrupción del programa presupuesto participativo
se logra identificar la suplantación de ciudadanos en las votaciones de presupuesto participativo. Es decir, durante la administración anterior se habrían utilizado datos personales sin autorización en las votaciones virtuales, presuntamente con el propósito de direccionar los recursos hacia proyectos y programas específicos. Aquí se puede ver cómo la Fiscalía, durante el ejercicio de la investigación, ha requerido pruebas sobre este hecho. Nosotros ya las entregamos. De hecho, hay testigos y denunciantes que afirman que aparecen como votantes del presupuesto participativo cuando ni siquiera votaron. Lo más grave, sin embargo, es que se evidenció un presunto carrusel de la contratación en el que se habrían direccionado los recursos del presupuesto participativo para favorecer por lo menos a 18 corporaciones. Sobre el comodato en la clínica de la 80 durante la pandemia, dijo lo siguiente. El negocio mal hecho de la clínica de la 80 le dejó pérdidas millonarias a Medellín. ¿Cómo se hizo? La alcaldía de Medellín firmó un contrato de comodato con la clínica Saludcop de la 80 en marzo del 2020. El primero de muchos hallazgos en este caso es que la clínica Saludcop estaba inhabilitada para contratar con el Estado por un antecedente fiscal reportado ante la Contraloría. Una vez firmado este comodato, que en principio ni siquiera se podía firmar, la alcaldía realizó adecuaciones en la infraestructura física de la clínica por un valor cercano a los 24.000 millones de pesos. Luego Saludcop solicitó la devolución de la clínica, es decir, acabar el comodato. En ese punto, en vez de cobrarle las adecuaciones a Saludcop, quien era dueño del espacio físico, la alcaldía de Medellín, de manera irresponsable, firmó un contrato con un privado para venderle las mejoras, que habían valido 24.000 millones de pesos, y las vendió en 12.000 millones de pesos. Sobre el recurrente tema de Buen Comienzo, no se habló sobre el tema de fondo, sino de una contratación del lugar donde habría de funcionar Buen Comienzo. ¿De qué se trata, alcalde? No les bastó con presuntamente malversar los recursos de los paquetes de alimentación de los niños más vulnerables, sino que además presuntamente violaron la normatividad asociada a la adquisición de predios con recursos que deberían invertirse en uno de los programas que habían sido intocables en nuestra ciudad. En este caso, como administración, presentamos la denuncia ante la Personería, la Contraloría, y estamos recaudando más elementos para aportar a los entes de control. Bueno, entonces hizo de los 501 hallazgos pues, que anunció, hizo el anuncio sobre algunos, sobre estos. Todo esto dice con incidencia en lo fiscal, en lo penal y en lo disciplinario. Por eso llevaba el cartapacio de información a cada uno de los organismos de control para que ellos sepan si hay incidencia o no y hagan la investigación. Eso fue lo que dijo. La responsabilidad ahora es de los organismos de control. ¿Cuál es su responsabilidad entonces? Mi responsabilidad legal como alcalde es reportar lo que hemos encontrado y hacer un corte de cuentas al día de hoy. Como ya lo hemos hecho, seguiremos adelante gobernando, resolviendo el desastre que encontramos y al mismo tiempo trabajando para llevar a Medellín a un siguiente nivel. Estamos recuperando el sistema educativo, el espacio público, la seguridad, la relación con diferentes actores de la sociedad y, lo más importante, la confianza. Queremos ser muy responsables con algo, y es calcular el daño al distrito. No nos corresponde a nosotros cuantificarlo. Entonces van a los diferentes organismos de control, como lo acabo de decir, no les corresponde cuantificarlo, demuestra o plantea que van los casos, como lo pudimos ver ahí, aquí estoy buscando el numerito, los casos a cada uno de los organismos de control, cuántas denuncias, cuántas demandas, cuántas quejas van para la Fiscalía General de la Nación, cuántas para la Contraloría General de la República y cuántas van para para cualquiera de los organismos de control. Pues se me acaba de perder el número, lamentablemente, de los números que tenía yo acá, exactamente, que los pudimos ver ahí, ahí están, velos ahí.
Procuraduría General de la Nación, muchísimas gracias, qué agilidad la de nuestro equipo técnico de Cosmovisión. Procuraduría General de la Nación, 262 casos, igual que para la Personería Distrital de Medellín, que recuerden que hace parte de la agencia pública, 156 casos para la Contraloría General de la República y para la Contraloría Distrital de Medellín, y 83 casos para la Fiscalía, los primeros disciplinarios, los segundos fiscales y los terceros penales. Este es pues el avance de lo que el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, ha hecho, presentando 501 hallazgos, pero les corresponde ahorita a los organismos de control decir si es verdad o no es verdad que la administración de Daniel Quintero cometió ilícitos o no, si cometió actos de corrupción o no, serán los organismos de control. Qué bueno que esto pase, para que ahora el alcalde Federico Gutiérrez ya mire para adelante. Estamos en medio del plan de desarrollo, discusión del plan de desarrollo, que es la guía, es la brújula para que siga hacia adelante y ya no más retrovisor. Déjele eso a los organismos de control, y eso es lo que ha dicho. Mi responsabilidad es eso, dejarle esto a los organismos de control. Vamos para adelante, que así sea. Muchas gracias, chao.